Bueno, qué hermosa canción que cantaron las chicas. Hablaba de que Él es nuestra esperanza, ¿no? Y decía también que cuando estoy en el problema, la vida está llena de problemas, ¿no? Y yo tenía un problema, cuando Liz tenía más o menos un año y pico, no hablaba, balbuceaba, pero yo estaba súper preocupada porque no hablaba. Así que le pregunté a mi prima, que es fonoaudióloga, zafaste, Banjo, si no te mandaba un mensaje a vos. Pero estaba súper preocupada por eso, ansiosa, por lo importante que es el lenguaje, que aprenda a hablar. Bueno, la cuestión es que siempre nos preocupamos por algo, las madres, o por algo que nos pasa en el trabajo, nos preocupamos, nos ponemos ansiosas. Y saben que este desafío que de esto de invitarme y pensar en este tema del alma, me llevó mucho a pensar en qué significa para la palabra de Dios el alma y el corazón. Hablando con las chicas, Banjo nos recomendó un libro que se llama Teología del Corazón y bueno, me puse a ver cuál es la diferencia según la palabra de Dios entre el corazón y el alma. Y en todo esto me puse a pensar, así como madres queremos que nuestros hijos crezcan, todas las generaciones, que Lorena compartía esta influencia que podemos darle, ahí vemos bebés, y queremos que crezcan, ¿no? En todas las áreas, especialmente en la parte espiritual. Y si pensamos en nosotras, ese crecimiento espiritual, como hay vida, si estamos en Cristo, hay una vida espiritual, necesita crecer, ¿no? Entonces, como pregunta es, a veces nos sentimos que ese crecimiento espiritual es una misión imposible, ¿no? O como que estamos estancadas en nuestra vida espiritual. Por ciertos motivos, ciertos factores, no seguimos creciendo espiritualmente como nos gustaría, podemos sentirnos frustradas, culpables por esto, y sentimos muchas veces que es como una misión imposible. Por eso hoy las invito a compartir juntas 3 características de una mujer, también los hombres, ¿no? Pero hoy somos todas mujeres en esta hermosa conferencia que el Señor ha preparado, y vamos a ver 3 características de una mujer que tiene un corazón deseoso de crecer espiritualmente. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses, como leía Maya, ese texto que estaba en la invitación, en el capítulo 5, vamos a empezar a leer desde el versículo 16. Ahí sí, yo voy avisando, por allá lo manejan al próximo. Esta versión que está acá en el PowerPoint está en la Nueva Traducción Biblia de las Américas. A ver si aparece. En el versículo 16 del capítulo 5 dice: a ver si lo encontramos. Así todos lo leemos del mismo. Ahí está. Empezamos. En el versículo 16, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Saben que el primer punto que vamos a ver de esta mujer con un corazón deseoso de crecer espiritualmente es que disfruta de su comunión con Dios. Como leímos el primer versículo, estemos siempre gozosas. Y esta carta, ustedes saben que la escribió Pablo, más o menos se piensa en el 51 después de Cristo. Él estaba en Corinto y le escribía a estos hermanos de Tesalónica. Tenemos un mapa por ahí para ver que está actualmente en Grecia. Este fue una de las ciudades que visitó en su segundo viaje misionero. Y tenemos que era una ciudad, sabemos que era una ciudad muy importante porque estaba en un lugar estratégico y había rutas donde había mucho comercio, y era la capital de la provincia romana de Macedonia, era muy importante. Como era su costumbre, Pablo llega a ese lugar y va a la sinagoga
empieza a hablar del Mesías. Con las Escrituras le empieza a mostrar que él tenía que padecer, que tenía que resucitar. Y muchos creyeron. Muchos judíos, muchos gentiles, no judíos o griegos, muchas mujeres, pero también hubo envidia de aquellos judíos que no creyeron. Entonces empezaron a alborotar la ciudad, los empezaban a acusar, diciendo, estos que trastornaron el mundo entero vinieron acá. Bueno, se hizo un caos, fueron a la casa de Jasón, que los había recibido, y ellos, gracias a Dios, fueron protegidos. Después de la noche se tuvieron que ir de la ciudad, pero quedaron muchos creyentes en esa ciudad, en esa nueva iglesia que había comenzado. Imagínense Pablo cómo estaba al no poder estar con ellos, porque estaba en peligro su vida, al igual que la vida de Silas. Se tuvieron que ir a Berea, a otra ciudad ahí cercana, y él les escribe esta carta con un amor. A mí, cuando elegimos el texto, me enamoró la carta de Primera Tesalonicenses también. Hay una segunda carta, y realmente es atrapante, porque se ve el corazón del apóstol Pablo muy, muy interesado en el crecimiento espiritual de esos nuevos creyentes. Entonces, como propósito, él tiene, al escribirles, animarlos a seguir adelante, a seguir firmes en la fe, a seguir al Señor, a pesar de la persecución. Y nosotros ahora, en este lado del mundo, no sufrimos esa persecución que muchos hoy actualmente están sufriendo por ser cristianos. Y me llevó mucho a reflexionar en esto en este consejo que leemos en esta segunda parte de la carta, porque la primera habla de todo su historia, su vida, ¿no? Pablo habla en los primeros 3 capítulos, pero después ya en el capítulo 4 y 5 da prácticas, enseñanzas, ¿no? Para la vida cristiana, para también algunos problemas de la iglesia. Entonces tenemos consejos muy prácticos como estén siempre gozosos. Y se los decía a personas que estaban sufriendo persecución, que realmente tenían oposición por ser cristianas, y él les dice, estén siempre gozosos. Hablando, una de las primeras características del alma, como decíamos, si podemos volver a las primeras diapositivas, nos enseña la Biblia que es esa parte nuestra que no se ve, donde pasan cosas como sentimientos, pensamientos, ¿no? Pero también podemos definir el corazón como ese ser interior o esa parte interior que no se ve, pero que están los pensamientos, sentimientos, intenciones, deseos, todo lo que no se ve, pero Dios sí ve, es nuestro corazón. Por eso en esta carta Pablo habla, varias veces menciona el corazón. Por eso elegimos para hablar, si bien también se nombra alma, elegimos el corazón, definiendo que es esa parte nuestra que pasa, ahí está, es la fuente y sede de los pensamientos, pasiones, deseos, apetitos, afectos, propósitos y esfuerzos. La Biblia también lo llama nuestro ser interior, el corazón. Entonces decíamos que en primer lugar disfrutemos, ¿no? Como característica para crecer espiritualmente de nuestra comunión con Dios, aún en medio de situaciones difíciles. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? ¿Estoy alegrándome por lo que Dios se alegra? Por ejemplo, cuando alguien pasa de muerte a vida, cuando alguien nace espiritualmente, ¿estoy gozándome por otros creyentes que están creciendo por la edificación de su iglesia? Qué fácil es perder el gozo en momentos difíciles, ¿no? Nos ofendieron, encima una hermana de la iglesia me ofendió. O este hijo que no cree y que rechaza vez tras vez el evangelio. Enfermedades, nuestro cuerpo desgastado, dolido. ¿Cuántas cosas nos hacen perder el gozo, no? Pero, ¿podemos en medio de todo eso permanecer gozosas en el Señor? Amén, amén. Lo decía Pablo que había sufrido en Filipos, en la cárcel con Silas, estaban ahí en la peor cárcel que podían estar, estaban ahí cantando himnos. Y él cuando les escribe varios años después a los filipenses, les dice, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Él mismo estaba viviendo este consejo, no es que lo da alguien que, bueno, yo lo digo porque soy el apóstol, no. Estemos siempre gozosas. Lo decía Pablo, lo estaba experimentando.
Ahora bien, en este capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, Pablo también les recuerda que ellos ya no eran de las tinieblas, eran hijos de luz. Por eso todos los consejos apuntan a eso, a que ellos vivían o debían vivir, ¿no? Según lo que ya eran en Cristo, hijos de luz, hijos del día. En el capítulo 4 habla también de su cuerpo, como hoy estuvimos leyendo, de esa santificación que el Señor quiere para todos los cristianos. Pero también él dice, en el versículo 19 del capítulo 2, que los tesalonicenses eran su gozo, su gloria y su gozo. Les estaba expresando su amor realmente, Pablo, y les estaba también diciendo que los quería ver, quería volver a visitarlos, pero no podía. Varias veces lo intentó y Satanás lo estorbó. Así lo explica en el capítulo 3. Por eso enviaron a Timoteo, se quedaron Pablo y Silas en Atenas, y Timoteo fue a ver cómo estaban los hermanos. Cuando volvió Timoteo, el corazón de Pablo explotó de alegría, porque Timoteo les trajo buenas noticias, los hermanos están bien, también quieren verte, también siguen creyendo en el Señor a pesar de toda la oposición. Entonces, allí Pablo realmente es reconfortado por haber recibido esas buenas noticias de los hermanos. Ahora bien, él deseaba verlos, pero no podía. Bueno, decíamos que Pablo deseaba ver a los hermanos, pero no podía. Después de algunos años, cuenta que pudo pasar en su tercer viaje a visitar a esta iglesia en Tesalónica. En el versículo 11 del capítulo 3, él dice que aunque él no podía ir a verlos, él sabía que el Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Dejaba ese deseo de visitar a los hermanos, de enseñarles, tanto que les quería enseñar para beneficio de su fe. Él dejaba que Dios dirija el camino de él y de Silas y del equipo que estaba con él a los tesalonicenses. Y en el versículo 12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, pensaba cómo Pablo estuvo en esta experiencia, ¿no? De aceptar que no podía ir a Tesalónica. Quizás tenemos nosotros familiares, seres queridos lejos, visitamos, hacemos el esfuerzo de viajar y realmente poder reencontrarnos con ellos, recibirlos en nuestro hogar. Pero realmente se veía que Pablo los quería como su familia, ¿no? A estos nuevos hermanos. Y tenía este deseo todavía no cumplido. Por eso le escribe la primera y la segunda carta. ¿Cómo respondemos nosotras cuando cierto deseo no es satisfecho? ¿Qué sentimos? ¿Frustración, ansiedad, amargura, resentimiento, depresión o ira? Sabemos que las emociones son como un espejo de nuestra alma, nos permiten ver lo que hay en nuestro interior. Y Dios las puso con esa función, ¿no? De poder conocernos a nosotras mismas, a ver qué está pasando en nuestro ser interior. Pero ¿hay algo que deseemos tanto que estemos dispuestas a pecar o a lastimar a otros? Ahí sí avanzamos yo la puse esta pregunta porque son esas preguntas difíciles que nos tenemos que hacer para poder pensar en esto de cuando un deseo es insatisfecho. ¿Hay algo que desee tanto que estoy dispuesta a desilusionar o lastimar a otros para tenerlo? Es decir, ¿estoy dispuesta a pecar con tal de satisfacer ese deseo? En este tiempo de maternidad, casi 4 años, mi forma de dormir cambió.
Y realmente ese deseo de dormir de corrido todavía sigue estando, no siempre satisfecho. Pero muchas veces tuve que pedirle perdón al Señor por no poder estar dispuesta a la necesidad de mi hija que nos llama o a ayudar a mi marido cuando él no puede atenderla. Entonces, ese deseo de dormir, de descansar, ese derecho, ¿no?, que tengo yo de descansar, estaba muy alto en mi vida. Entonces tuve que reconocerlo y saber que no estaba bien tener ese deseo tan alto en mi vida. Porque nosotras las mujeres muchas veces tenemos deseos como algo que nos une a todas las mujeres del mundo y también todas las personas del mundo. El deseo de amar y ser amadas, ¿no? Todos tenemos ese deseo, pero ¿estamos dejando que eso nos domine? Quizás las chicas solteras, el deseo de casarse, de formar un matrimonio. Esto, para satisfacer este deseo, ¿busco cualquier medio o busco lo que el Señor espera de mí? Lo dejo en manos del Señor. Hay otra que me gustó compartir de Elizabeth Elliot, una frase que parece un trabalenguas. Miren cómo dice cuando ella estaba por conocer a su futuro esposo: deseaba que mis deseos sean lo que Dios deseaba, y si mis deseos no eran lo que Dios deseaba, desear que mis deseos se marcharan, pero los deseos todavía estaban allí. Es decir, quizás esos deseos Dios los pone justamente para encaminarnos hacia una decisión, hacia, por ejemplo, el matrimonio. Pero sí, cuando ese deseo llega a dominarnos, puede convertirse en un ídolo y realmente perjudica nuestra vida espiritual. No nos permite gozarnos en el Señor. Y ese amor incondicional que Él nos tiene es lo que nos causa gozo. Ese amor que, como decía Maya, no puede cambiar. Por más que intentemos, Él no nos va a amar más ni menos. Él nos ama y eso realmente es lo que satisface nuestro corazón. Por ese gozo constante en nuestra vida, sabemos que es fruto del Espíritu Santo, puede estar en nuestras vidas a pesar de todo. Estén siempre gozosas. Después leíamos, oren sin cesar. Pablo oraba por ellos de día y de noche. No los podía ver, pero daba gracias por ellos. Oraba por ellos. También les pide oración. En las 2 cartas le dice, oren por nosotros, oren para que la palabra sea glorificada y corra. ¿Saben que esta expresión de la oración en todo momento es como una tos seca? ¿Vieron cuando tosemos y no podemos dejar de toser? Maya podría explicar qué función tiene en nuestro cuerpo, pero es útil para limpiar las vías respiratorias, para que nuestro cuerpo, los pulmones se purifiquen. Y pensaba en la oración. No debería ser molesta como una tos seca, pero sí necesaria. Necesaria cuando tenemos peticiones, preocupaciones. El consejo que nos da Pablo es oremos en todo momento. Como intercesión, como él hacía por sus hermanos. ¿Estamos orando como Pablo hacía por nuestros hermanos? Él menciona unos versículos antes que puede haber hermanos ociosos, débiles, de poco ánimo. ¿Estamos orando por ellos para hacerle de bendición, para que ellos también crezcan espiritualmente? O por nuestra familia. A veces nos acostumbramos tanto a tener cerca a nuestros familiares que solamente vemos los defectos, o nos quejamos, o nos ponemos exigentes en que cambien aquello que deberían cambiar, y nos desenfocamos. En vez de interceder con amor por ellos, nos quejamos. Y pensaba en esto de la vida de oración, que puede haber estorbos. Muchas veces nosotras mismas, con nuestro diálogo interno, puede ser un estorbo. ¿No les pasó que se encuentran lavando los platos o haciendo cosas de la casa y piensan mucho en ustedes mismas, o ay, me comparo con otra, o me siento peor que otra, o mejor que otra? Y en ese excesivo pensamiento, en ese excesivo diálogo interno, no oramos. Nos olvidamos de Dios, nos creemos autosuficientes, nos enfocamos tanto en nosotras mismas que nos olvidamos de cultivar nuestra relación con Dios. Y pensar esto, que cuando te pase,
a todas nos pasa, no te sientas sola. Esto de frenar el pensamiento, el monólogo interno todas necesitamos aprender esto. Por eso los salmistas también nos ayudan cuando no sabemos cómo orar o necesitamos frenar y decir, bueno, Celeste, pará, alma mía, espera en Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Podemos hablarle a nuestra alma y decir, espera en Dios. Alma mía, en Dios solamente está tu esperanza, tu refugio. Y así podemos cambiar, ¿no?, de canal y pasar de ese excesivo diálogo interno a la oración, a acercarnos al trono de la gracia. ¿Qué está estorbando tu vida de oración? Quizás sea el excesivo uso del celular. Hoy en día tenemos tantos entretenimientos que podemos realmente descuidar nuestra vida de oración. Pero el Señor nos muestra cuál es ese estorbo para renunciar, para sacar ese estorbo, ese obstáculo en nuestra vida de oración y ser constantes, perseverantes. No solo en pedir, en interceder, sino también en agradecer. Como leíamos, demos gracias en todo. En las diversas cartas Pablo habla del contentamiento, de estar contentas en toda situación. ¿Pero qué significa? Él daba gracias por todas esas personas que los querían callar realmente para que no prediquen el Evangelio. ¿Él estaba dando gracias por eso? No, él estaba dando gracias porque tenía la oportunidad de imitar a Cristo. En el versículo 7 y 8 del capítulo 1 les dice a los hermanos, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. En el versículo 14, también en el capítulo 2 dice, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. ¿Le podemos decir a un cristiano en Medio Oriente que perdió por la fe su casa, su trabajo, hasta su familia, que se puede gozar y alegrar y estar agradecido? Sabemos que es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa fortaleza para atravesar distintos tipos de sufrimientos, ¿no? ¿Y cómo está nuestro nivel de gratitud a Dios? Hay una celebración que no nos gusta a ninguna de las hijas de Dios, que imitamos de la gente del norte, que es Halloween, ¿no? Hace poquito decimos no a Halloween, pero podríamos decir sí a una celebración que ellos tienen, que se llama Día de Acción de Gracias. ¿Y cuánto necesitamos, no solamente una vez al año, sino todos los días, tener motivos de gratitud al Señor? Ejercitarnos en la gratitud, aún en las mínimas cosas, en los mínimos detalles de nuestra vida podemos ver su provisión, su presencia, sus promesas que siguen siendo verdad siempre. Hay una frase que me gustó, a ver si la podemos ver, la que sigue: la gratitud es la memoria del corazón. Orar con gratitud es recordar que el mismo Dios que fue fiel antes lo seguirá siendo. Él no ha cambiado, ni tampoco su palabra. Entonces, como veíamos, estemos siempre gozosas, oremos sin cesar, demos gracias en todo. Y el énfasis de estos 3 textos es en todo momento, siempre, sin cesar, en todo. Son consejos realmente antinaturales. Nuestros corazones, cuando están pasando por pruebas, no quieren agradecer, no quieren gozarse ni alegrarse. Pero muchas veces nosotras, como hijas de Dios, tenemos que negarnos a nosotras mismas, a nuestras emociones, negarnos, no reprimirlas, no suprimirlas, no negarlas. Sí, estamos así, nos sentimos así, pero justamente Dios nos pide hacer lo contrario a lo que sentimos. Dejar nuestras emociones de lado y seguir con lo que Dios quiere, estar gozosas, orar sin cesar y agradecerle por todo. El corazón de la mujer que quiere crecer espiritualmente disfruta de su comunión con Dios. Y también discierne el bien y el mal. Eso es lo que leímos en los versículos del 19 al 22. El Espíritu Santo es mencionado varias veces en esta carta. Y dice en el capítulo 4, versículo 8, el Espíritu Santo nos ha sido dado. ¿Sí? Sabemos que todos los que hemos recibido a Cristo tenemos a su Espíritu y lo podemos entristecer.
porque es una persona. Se puede contristar cuando pecamos. En una de las cartas de Pablo en Efesios habla de la ira, del robo, pecados que hacemos que ofenden a Dios, contristan el Espíritu Santo. Pero acá habla de apagarlo, como si fuera un fuego, ¿no? En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar en distintos idiomas. El Espíritu Santo es como una vela encendida en nuestra vida, que si nosotros le ponemos un vaso, ¿qué pasa con la vela? Se apaga, no hay oxígeno, se apaga. Y Dios pone en nosotros deseos, pone impulsos, pone cuestiones que tenemos que seguir, como perdonar a alguien, predicar el Evangelio, compartir para otros, para necesidades de otros. Y si nosotros no seguimos sus consejos, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, estamos apagando el Espíritu. Necesitamos el Espíritu Santo para estar siempre gozosas, para orar sin cesar, para agradecer en toda situación y para que nos fortalezca. No apaguemos el Espíritu que ha venido a ser morada en nuestra vida. Y después sigue con no menospreciemos las profecías. Y esto fue un desafío, pensar que en esa época no tenían todo el Nuevo Testamento como nosotros. Entonces había un don que se llama el don de profeta, que no solamente decía lo que iba a pasar, sino que revelaba el mensaje de Dios. Es decir, personas que Dios usaba para hablar sobre su voluntad. Hoy en día entendemos que no existe ese don, porque ya tenemos todo en su palabra, está todo revelado. Pero sí tenemos muchas enseñanzas, sobre todo su Espíritu, que nos lleva a toda verdad, nos guía. Y por eso dice, no menospreciemos las profecías, y lo podemos tomar para nosotras como las Escrituras, ¿sí? Ese mensaje que Dios tiene para nosotras. También Pablo en esta carta dice que la palabra de Dios actúa, obra en nosotros. Entonces, sabemos que es muy importante, como decíamos al principio, disfrutar de nuestra comunión con Dios y discernir, como siguen los versículos, una vez que tenemos esta idea de escuchar su voz, su mensaje. Y también actualmente tenemos tantas, por YouTube, tantas predicaciones, mensajes, podcasts, al alcance de la mano. Tenemos que discernir, poner a prueba, examinarlo todo. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Con lo bueno. Y con lo otro, con lo malo, desecharlo, abstenernos, evitarlo. Entonces es un llamado que Dios nos hace a examinarlo todo, a retener lo bueno, a discernir entre el bien y el mal. Y pensaba como no tenemos excusa para no crecer espiritualmente, ¿no? Dios nos dejó todo. Su Espíritu, su palabra, la iglesia, la comunión que tenemos. Y hubo 2 personas que lo tenían todo. Hubo 2 personas, como Maya nos hablaba, que estaban con Dios, estaban en ese lugar tan hermoso de deleite, con todas sus necesidades satisfechas, hasta que la mujer buscó satisfacción fuera de Dios, y asimismo el hombre. Su corazón se dejó engañar por esa oferta de probar ese fruto que Dios había dicho que no, porque iban a morir, y así fue. Tuvieron que ser expulsados de ese lugar donde Dios estaba, porque el Dios Santo no podía convivir con pecadores. Y desde ese momento la maldad del hombre se instaló en el corazón, pero Dios prometió la solución. Como Maya nos hablaba, el Salvador prometido iba a venir. Dios continuó su obra, llamó a Abraham, hizo de su familia hizo un pueblo, lo rescató de la esclavitud de Egipto, y llegamos a la época de los reyes, y hubo un rey que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Hizo todo lo que Dios quería, pero tuvo fallas. Sabemos que el rey David tuvo fallas, pero de ese rey vino el rey, el descendiente que Dios había prometido desde el principio, vino a este mundo lleno de gracia y de verdad, lleno del Espíritu Santo.
estuvo sobre esta tierra en comunión perfecta con el Padre, siempre disfrutando de la presencia de su Padre. Los mismos discípulos eran testigos que pasaban noches orando al Padre en esa perfecta comunión. Hasta esa noche que tuvo que pasar el Señor en el huerto de Getsemaní, donde expresó: mi alma está turbada hasta la muerte. Sus discípulos no pudieron acompañándolo, no lo pudieron acompañar orando, pero él fue y se dispuso a hacer la voluntad del Padre. Y como decía Maya, su cuerpo fue herido, fue molido, y él entregó su vida por el gozo puesto delante de él. Y hoy podemos preguntarnos, ¿por qué él envió a su Espíritu Santo? Sabemos que las hijas de Dios tenemos su Espíritu en nuestra vida y prometió volver a buscar a su iglesia. Si hoy volviera, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo está mi corazón delante de Él? ¿Cómo está tu corazón? Quizás todavía nunca se lo diste. Quizás todavía Él está esperando que le des tu corazón. Quizás tu corazón está roto, herido, sucio, lastimado, engañado por el pecado, pero Dios te lo sigue pidiendo: dame tu corazón, para transformarlo, para darte un nuevo corazón, para ser una hija de Dios para siempre. Porque aunque seguimos en esta vida y fallamos y pecamos, su Espíritu no se va, para siempre somos sus hijas y podemos estar seguras de que un día nos vamos a encontrar con Él. Por eso, en esta mañana quería orar y llamar a la reflexión a aquellas que todavía quizás no entregaron su vida al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias porque sigue vigente y estás esperando que cada una de las mujeres que están acá pueda ser hija tuya. Que puedan cada una entregar el corazón, y de aquellas que ya somos tus hijas también velar por la vida espiritual de las mujeres que conocemos, que están en nuestra congregación. Te pedimos, si esta mañana todavía una mujer no se ha decidido a arrepentirse, a creer en el Señor, pueda hoy ser el día de salvación. En el nombre de Jesús te pedimos, amén. Y qué hermoso saber que Él en esta mañana está viendo el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué? Él sufrió, pero con el propósito de que nosotros tengamos vida nueva. Entonces decíamos, la mujer que quiere crecer espiritualmente disfruta de su comunión con Dios, discierne lo bueno y lo malo y descansa en el Dios de paz. En último lugar vemos que, como leímos en el versículo 23, es un Dios de paz que nos santifica. Sabemos, esta santificación es progresiva, en cierto sentido. Ya nos ve Cristo, a través de Cristo el Padre nos ve santas, pero día a día nos va santificando, apartando para Él. Y muchas veces en estos momentos donde nos frustramos porque pecamos o nos sentimos con culpa por no alcanzar esa expectativa tan alta de ser como Cristo, el Dios de paz nos trae realmente paz a nuestra alma, porque Él promete terminar esa buena obra que un día comenzó. Y todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, puede ser guardado, preservado, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? No significa sin pecado, porque un día estaremos sin la presencia del pecado con Él, pero sí que nadie nos pueda reprochar o reprender, es decir, un corazón realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios, con ese deseo de ser cada vez más como el Señor es, santas como Él. Dice en el versículo 24, Él es fiel, Él cumple lo que promete. Podemos confiar que el que nos llamó a ser santas nos sigue llamando, porque dice, nos llama a ser santas como Él es santo. Y Él lo hará y Él es el encargado
y es el que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Nosotras podemos hacer nuestra parte, como decíamos, disfrutar de nuestra comunión con Él, estar siempre gozosas, orar sin cesar, dar gracias en todo, realmente que nos importe su palabra, su espíritu, pero también en esos días, en esos momentos cuando nos sentimos las peores cristianas del planeta y que estamos por el piso, recordemos, el Dios de paz es el que nos santifica, es Él y es su poder en nosotras. Por eso esto que trajo esperanza para mí, también deseo que sea esperanzador para ustedes, hermanas. Y como empezaba contándoles de Liz, que yo estaba preocupada, porque bueno, ahora habla re bien y demasiado, pero así como los padres queremos que los chicos crezcan, Dios quiere que cada una de sus hijas crezcamos espiritualmente. Y tenemos este desafío de tener un corazón ocupado en disfrutar de Él, en gozarnos en Él, un corazón ocupado en discernir el bien, eligiendo siempre el bien, desechando el mal y que descansa, que tiene su paz en todo momento, que sobrepasa todo entendimiento, y como una novia que se prepara para recibir a su esposo, para estar para siempre con su esposo, como nos dice esta carta varias veces, el Señor viene a buscar a su iglesia y viviremos con Él. Qué mejor esperanza de tener un hogar con nuestro Señor. Sabemos que va a ser una ciudad hermosa, llena de cosas que ni nos imaginamos, pero lo más hermoso va a ser estar con Él. Así que vamos a terminar orando, y que mi oración era que nuestro corazón tenga al Señor como nuestro tesoro. Así que terminamos orando con este deseo de que el Señor sea realmente en todas las etapas de nuestra vida. Acá tenemos jovencitas, mujeres mayores, en todas las etapas de nuestra vida, que el Señor sea realmente el tesoro de nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana tan preciosa. Estás en medio nuestro, Señor, y tu amor nos llena de gozo, nos llena de paz. Te quiero dar gracias por cada hermana, Señor, que vino esta mañana, cada mujer, Señor, que ha preparado las alabanzas, todo, Señor, todos los detalles que hoy podemos disfrutar. Señor, gracias por cada una de mis hermanas, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, y que podamos seguir disfrutando de tu presencia en medio nuestro. Gracias por cada promesa que nos has hecho, gracias por santificarnos cada vez más y esperar a nuestro amado Salvador, un día poder encontrarnos con Él, y que ese deseo de ser como Él, de verle tal como Él es, nos lleve, Señor, a realmente tenerte en nuestro corazón en el primer lugar, y que tú seas nuestro tesoro, Señor, lo más valioso que tenemos, que pueda ser tu Hijo entregado por nosotras, Señor. Gracias te damos y alabamos, bendecimos tu nombre, tuya es toda la gloria, tuyo todo el poder. Por eso te agradecemos, Señor, por poder esta mañana exaltar tu nombre, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.